Le doy la bienvenida a la doctora Carolina Ochoa García. La doctora es promoción 2009 Univalle, es nefróloga pediatra actualmente en Medellín, Colombia, y el día de hoy viene con su tema interpretación del mapa en niños. Adelante, doctora. Muy buenos días. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Carolina Ochoa. Yo soy orgullosamente pediatra de la Universidad del Valle y nefróloga pediatra de la Universidad de Antioquia. Actualmente estoy laborando en la ciudad de Medellín. Agradezco de una manera muy especial la invitación que me ha hecho el comité organizador a la cabeza del doctor Velasco y se me ha encomendado la tarea de hablar sobre el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Entonces, cuidar la salud renal es supremamente importante porque está ampliamente demostrado que a futuro se puede asociar con enfermedad cardiovascular. Hoy por hoy, tener presión arterial elevada o hipertensión eh, genera un riesgo muy importante de desarrollar enfermedad cardiovascular en la vida adulta. Hay algunos estudios que han tratado de demostrar en números esta relación y han encontrado que el 49% de los adultos que tienen enfermedad cardiovascular en la etapa adulta tienen un porcentaje muy importante, tienen hipertensión. ¿Qué hicieron entonces en este estudio? Sacaron a todas las personas que tenían hipertensión y encontraron que solamente quedan el 9% de los adultos con enfermedad cardiovascular sin hipertensión. ¿Esto qué significa para nosotros los pediatras? Que tenemos una ventana de oportunidad para intervenir los pacientes, hacer una detección temprana de presión arterial o en su defecto de presión arterial elevada o prehipertensión, que es el nuevo término, y de esta manera prevenir el desarrollo de enfermedad cardiovascular en la etapa adulta y asimismo la mortalidad que genera esta patología. ¿Cuál es la prevalencia entonces que tenemos nosotros de hipertensión arterial en niños? Más o menos en los 80, menos del 2% de la población pediátrica era hipertensa. Sin embargo, con la última publicación de la Academia Americana de Pediatría en el 2017, ya estamos hablando de que hubo un incremento del 50% en la prevalencia, es decir, ya el 3% de la población es hipertensa. Y se cree que este incremento ha sido secundario a la epidemia mundial de la obesidad. Asimismo, también se ha tratado de establecer cuántos pacientes son prehipertensos o tienen presión arterial alta según la última clasificación y se encontraban unos porcentajes cercanos al 2 al 3,5%. Recordemos que ser prehipertenso o tener presión arterial elevada es claramente un factor de riesgo para desarrollar no solo hipertensión a futuro, sino enfermedad cardiovascular como tal. Hablando ya específicamente del monitoreo ambulatorio de presión arterial, bueno, pues digamos que es una herramienta clínica que nos va a proporcionar una descripción muchísimo más precisa de esos valores de presión arterial cuando los comparamos con los registros obtenidos en la consulta médica. El monitoreo ambulatorio nos va a eliminar ese sesgo que genera la ansiedad que presentan los pacientes en el consultorio cuando les vamos a tomar la presión. Y asimismo vamos a tener entonces registros no solo de ese momento preciso en el que el paciente está en el consultorio en reposo, sino en diferentes momentos del día y en diferentes actividades. Ya en adultos, la Asociación Americana del Corazón desde hace ya muchos años ha dicho que la realización del mapa es mandatorio y casi que obligatorio para todos los pacientes. Sin embargo, hasta hace muy poco en niños, la Academia Americana de Pediatría y la misma Academia Americana del Corazón solamente nos sugerían hacer este tipo de estudio en situaciones clínicas muy específicas, pero ya vamos a ver cómo han ido cambiando las cosas. Entonces, digamos que de lo más, vamos a ir de lo más antiguo a lo más reciente. Entonces, este es el statement que hace la Asociación Americana del Corazón en el 2014, dando unas recomendaciones sobre cómo, cuándo y cómo se debe interpretar el monitoreo ambulatorio de presión arterial en niños y en adolescentes. Posteriormente, entonces, aparece la guía que todos conocemos, que es de la Academia Americana de Pediatría, también a la cabeza del doctor Joseph Flynn, que es la persona que más sabe de hipertensión pediátrica en el mundo. Y hay algunos cambios, digamos que estas recomendaciones y estas nuevas tablas de normalización de valores tienen algunas modificaciones específicamente porque se excluyen los pacientes obesos o que tienen un peso para la edad por encima del percentil 85 y los valores entonces de normalidad caen. Y esto lo que busca es hacer, digamos, continuidad con las recomendaciones que tenía la AJA también para ese momento, que ellos también sacan su actualización en un año previo.
y lo que se trata de hacer es como generar una continuidad entre los valores para pediatría y para adolescentes a partir de los 13 años, estableciendo a partir de este momento que todo paciente que tenga más de 13 años se va a manejar con las recomendaciones de la AJA. Y finalmente, entonces, para este año tenemos una nueva actualización también por el mismo grupo a la cabeza del doctor Joseph Flynn, donde, como vamos a ver, algunas modificaciones, siempre buscando que el mapa sea mucho más fácil de interpretar. Entonces, ¿qué sabíamos nosotros según la Academia Americana de Pediatría, que es por lo cual nos hemos regido? En el 2017 la recomendación para realizar mapa era muy específica, especialmente entonces en pacientes que tuvieran presión arterial elevada por más de un año. Recordemos que presión arterial elevada no es hipertensión, sino que lo que anteriormente conocíamos como prehipertensión o presiones por debajo entre el P90 y el P95. Presión arterial refractaria definida como aquel paciente que sigue estando no controlado a pesar de tener 3 antihipertensivos, siendo uno de ellos un diurético tiacídico, o cuando sospechamos que el paciente tiene hipertensión enmascarada o hipertensión de bata blanca. Sin embargo, ya la última recomendación de este año es que debemos empezar a realizar el mapa en aquellos pacientes que tienen condiciones crónicas que sabemos que se relacionan con un alto riesgo de desarrollar hipertensión, y entre ellas están la enfermedad renal crónica, la diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2, pacientes que han sido llevados a trasplante renal, diferentes síndromes genéticos que se asocian en la niñez con hipertensión, la apnea obstructiva del sueño, la coartación de aorta, especialmente si son pacientes que ya fueron llevados a cirugía de corrección, pacientes con síndrome nefrótico, que esto sí que es nuevo, porque hay estudios que han demostrado que un tercio de los pacientes que tienen síndrome nefrótico y que reciben esteroides son hipertensos y especialmente pueden presentar hipertensión nocturna. Por lo tanto, en el momento en que van al consultorio, puede que nosotros no logremos identificar que el paciente está hipertenso. También nace la recomendación fuerte de que todo paciente que sea prematuro debería tener un mapa después de cierta edad, porque algunos estudios han demostrado que un 50% de los pacientes pueden tener hipertensión nocturna, y nuevamente repito, si es nocturna, nosotros no lo vamos a lograr identificar en el consultorio, y también pacientes con riñón único. Entonces, ¿para qué nos va a servir el mapa? Bueno, no solo para decirnos si el paciente está hipertenso o no, también nos va a permitir describir los diferentes patrones de hipertensión, que de eso vamos a hablar más adelante. Nos va a permitir analizar el patrón circadiano de la presión arterial, porque nosotros no manejamos los mismos valores a lo largo de las 24 horas. Como vamos a ver más adelante, normalmente lo que va a ocurrir es que durante la noche la presión debe caer cierto porcentaje. Nos va a permitir clasificar el riesgo y también guiar la terapia. Asimismo, establecer cuáles son los momentos ideales para administrar la terapia antihipertensiva, evaluar si el paciente realmente está bien controlado o no, porque puede que en el consultorio tengamos presiones aceptables, pero fuera del consultorio las presiones estén fuera de metas, y asimismo también diagnosticar episodios de hipotensión. Muchas oportunidades los pacientes llegan al consultorio manifestando síntomas muy inespecíficos que incluso ellos mismos asumen como que es hipertensión no controlada, pero puede ocurrir todo lo contrario, que esos síntomas sean secundarios, esa hipotensión asociada a la administración de medicamentos. Necesitamos conocer los aspectos técnicos de la realización del mapa, muy importante. En la actualidad y hasta la última actualización del 2022, no se recomienda realizar mapa en niños menores de 5 años por 2 razones grandes. Primero, porque no sabemos cuáles son los valores normales de monitoreo ambulatorio de presión arterial por debajo de los 5 años. No tenemos valores normativos. Y segundo, porque los niños menores de 5 años, la realización del mapa genera muchos inconvenientes. Los pacientes usualmente no toleran tener el manguito las 24 horas, entonces hasta este momento la recomendación es solamente hacerlo en niños mayores de 5 años. Existen diferentes dispositivos, muy importante, no vale la pena, digamos que profundizar mucho en esto, pero son herramientas establecidas y deben estar avaladas por diferentes asociaciones que, digamos, que se dedican a hacer monitoreo. No puede ser cualquier herramienta o cualquier aparato, por decirlo de alguna manera. Cuando vamos a empezar el mapa, debe haber una entrevista previa en la cual nosotros entonces documentemos cuáles son los antecedentes del paciente, qué medicamentos antihipertensivos está recibiendo,
No hay necesidad de decirle al paciente que no tome los medicamentos antihipertensivos, por el contrario, durante el mapa el paciente debe tomarlos y debemos registrar los horarios para de esa manera nosotros poder correlacionar los valores que vamos a obtener con el momento en que el paciente está tomando el medicamento. Un diario de actividades. Una pregunta frecuente es si puede realizar o no deporte. Realmente la recomendación es hacer actividad física normal, pero no deportiva. Es decir, si yo usualmente voy al gimnasio o si mi paciente juega tenis o hace algún tipo de actividad deportiva como tal, la idea es que ese día no lo haga, pero puede realizar actividades como subir y bajar escaleras, salir a jugar al parque, cosas básicas, rutinarias y diarias. Y también reportar como tal síntomas que presente el paciente. La instalación del maquito debe ser siempre en el brazo no dominante y como ustedes pueden ver en la imagen debe ser el tamaño ideal. Recordemos que si utilizamos un manguito muy pequeño, falsamente nos puede dar registros de hipertensión o si lo utilizamos muy grande, falsamente nos va a reportar que el paciente tiene presiones arteriales bajas. Las mediciones que se van a programar deben ser por lo menos cada 20 minutos durante el día y cada 30 minutos durante la noche. Y aquí sí, en lo que viene quiero hacer mucho énfasis. Los valores que utilizamos para evaluar la presión arterial ambulatoria es diferente a los valores que tenemos y que utilizamos por la guía de la Academia Americana de Pediatría. No es lo mismo el percentil 95 para la edad, para la talla y para el género reportado en la guía del 2017 al el percentil 95 para el monitoreo ambulatorio de 24 horas. Son tablas completamente diferentes y no debemos caer digamos, en el error de tratar de hacer el análisis con los valores que nos reporta la guía del 2017. En la actualidad, de lo que se utiliza son las tablas de Wool, que son tablas generadas por un grupo alemán de hipertensión y hasta el 2020 el doctor Flynn y su grupo la ratifican como las tablas que se deben utilizar, los valores normales que se deben utilizar. Entonces, las presiones ambulatorias difieren sustancialmente de las medidas casuales o de las mediciones que uno toma en reposo y por eso es que hay la necesidad de generar nuevas tablas normativas. Como les vine diciendo, se utilizamos las del grupo alemán. ¿Qué dificultad tenemos con estos valores? Que solamente están por encima de los 5 años o en pacientes mayores a 120 centímetros de talla. Por lo tanto, esta es una de las razones por las cuales no tenemos cómo realizar mapa por debajo de los 5 años. A diferencia de los valores normales que conocemos en la guía de la Academia Americana de Pediatría, los valores no están dados por edad, están dados específicamente solo por talla y por género. Y la recomendación es que si, por ejemplo, uno tiene un paciente muy alto y cuando va a las tablas a evaluar cuál es su percentil 95, el valor le da por encima de 130-80, usted va a utilizar este punto de corte, que es el punto de corte que establece la Academia, la Asociación Americana del Corazón para adultos. 130-80 debe ser el punto de corte máximo independientemente de la talla entonces. Y aquí les quiero traer este ejemplo de por qué son diferentes las tablas. Miren ustedes que por ningún lado aparece la edad del paciente, solamente el género y la talla. Y miren ustedes que hay diferentes percentiles para la media de presión arterial sistólica, la media de presión arterial diastólica en el día o en la noche, o simplemente la sistólica y la diastólica dependiendo del momento del día. Entonces, mensaje grande, son valores normales completamente diferentes. Ahora sí, eso es con respecto a los aspectos técnicos. Ahora vamos a mirar para interpretar el mapa que vamos a evaluar. Rápidamente, vamos a establecer si el estudio es válido o no. Vamos a mirar cuáles son las variables que se deben evaluar y cuál es el patrón y qué significa cada patrón. Entonces, se considera que un estudio es válido si tiene mínimo 40 lecturas totales en 24 horas y que por lo menos tengamos una lectura por hora. No es interpretable si tiene menos de 40 lecturas o si hay una ausencia en los registros por un periodo de 2 horas consecutivas o, digamos, 3 horas en diferentes momentos. Si ocurre por alguna razón que no se pudo hacer todo el seguimiento por 24 horas, entonces evaluamos que por lo menos el 75% de los valores que nos reportan sean válidos. Y como ustedes ven ahí, pues de manera universal hay algunos valores de presión arterial sistólica, diastólica y de frecuencia cardíaca que se consideran no válidos y secundarios a artefactos.
Estas son las variables entonces que vamos a interpretar a grandes rasgos. Vamos a sacar entonces un promedio de presión arterial, tanto de sistólica como diastólica, es decir, tomamos todas las sistólicas, las sumamos y las dividimos por el número de tomas y hacemos lo mismo con las diastólicas, ¿cierto? Y evaluamos qué porcentaje está por encima del percentil 95. Digamos que anteriormente se recomendaba sacar el porcentaje de carga de presión de hipertensión arterial. Entonces, ¿esto qué significa? Que uno mira qué porcentaje de tomas de presión arterial, tanto en el día como en la noche, estaban por encima del percentil 95. Y si está por encima del 25%, se considera que el paciente tiene una carga de presión arterial, de hipertensión arterial, perdón. Y finalmente, el DIP nocturno. Como yo les comentaba, la presión arterial es diferente en el día y en la noche. Lo fisiológico es que tanto la presión arterial sistólica como la diastólica caigan entre un 10 y un 20% con respecto a los valores diurnos. Entonces, ya para este momento, para la guía del 2020, desaparece ese concepto de porcentaje de carga o sobrecarga de presión arterial y ya no se va a utilizar más, que era algo que se venía haciendo. Solamente vamos a trabajar con el promedio de presión arterial y con el DIP nocturno. Estos son los patrones de lectura que teníamos previamente en el 2014, entonces de acuerdo a la media de presión arterial y al porcentaje de carga, presión sistólica, diastólica, uno clasificaba al paciente en alguna de estas categorías, o tenía la presión arterial normal, o tenía hipertensión de bata blanca, o prehipertensión, o hipertensión enmascarada, hipertensión ambulatoria o hipertensión ambulatoria severa. Les he señalado prehipertensión y presión ambulatoria severa porque ya en la nueva clasificación del 2020 desaparecen. La idea es que lo que trata este grupo es de simplificar. Ellos se dieron cuenta que con la clasificación anterior habían pacientes que se quedaban por fuera y que esa clasificación está generando mucha confusión. Entonces, como ustedes pueden ver, ya desaparece el porcentaje de carga de presión arterial. Solamente se va a tener en cuenta, por un lado, la edad del paciente. Si tiene menos de 13 años, entonces vamos a trabajar con percentiles. Si tiene más de 13 años, nos acomodamos a los valores establecidos por la guía de la Academia Americana del Corazón, que sería el punto de cortesía 30-80. Entonces, solamente vamos a tener en cuenta la edad y el promedio la media de presión arterial sistólica y diastólica. Y de acuerdo a los resultados que uno obtenga, entonces lo va a clasificar en una de estas 4 categorías. Paciente que tiene presión arterial normal, paciente con hipertensión de bata blanca, hipertensión enmascarada o paciente con hipertensión ambulatoria. Solamente esos 4 patrones de presión arterial de aquí en adelante ya se deben reportar. ¿Qué significa la hipertensión de bata blanca? Cuando tenemos entonces en el consultorio una presión arterial que es anormal, que usualmente es generada por la ansiedad que presenta el paciente al momento de la realización de la toma, pero realizamos un mapa y es normal. La prevalencia es supremamente variable y depende mucho de los estudios, pero se ha demostrado que tener hipertensión de bata blanca no es tan benigna como pensábamos, porque estos pacientes iban a tener mayor masa ventricular e incluso pueden tener otros marcadores preclínicos de enfermedad cardiovascular cuando los comparamos con los pacientes normotensos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si usted detecta un paciente con hipertensión de bata blanca, este paciente va a requerir seguimiento, ya que este fenotipo puede cambiar. Puede que hoy tenga hipertensión de bata blanca, pero en el tiempo yo sí desarrolle hipertensión arterial. No me deben dar tratamiento, no debemos dar tratamientos a estos chicos, pero sí tenemos que hacer seguimiento. La hipertensión enmascarada, por el contrario, es cuando la presión arterial en el consultorio es normal, pero la mamá nos trae registros de cifras de tensión arterial altas en casa. Entonces ahí tomamos la decisión de hacer un mapa y comprobamos que realmente sí, cuando el paciente está por fuera del consultorio, tiene hipertensión arterial. Entonces, digamos que dentro de la hipertensión enmascarada podemos tener varios escenarios, que sea una hipertensión de vigilia aislada, es decir, que solamente tenga cifras de tensión arterial elevadas durante los periodos en los que el paciente está despierto, que usualmente es en el día, que solamente tenga cifras de tensión arterial durante el sueño o en la noche, o que tenga ambas. Hago ahí una mención especial de la hipertensión arterial nocturna porque vamos a ver que en la última guía, digamos, la recomendación es que si usted tiene hipertensión arterial aislada durante el sueño, eso se considera como tal hipertensión y tiene unas connotaciones y unas consecuencias especiales. La prevalencia de la hipertensión enmascarada también varía mucho, del 8 al 10%, dependiendo de qué guía se utilice, y es más frecuente en los pacientes con enfermedad renal crónica, en los pacientes coartados y en los pacientes obesos.
Entonces, en el 2014, la guía de la Asociación Colombiana, de la Asociación Americana del Corazón, la define como hipertensión arterial ambulatoria. Es decir, ya se considera hipertenso y requiere tratamiento y requiere seguimiento. Está demostrado que se asocia a hipertrofia del ventrículo izquierdo y a engrosamiento de la íntima arterial. Y las anormalidades de la presión arterial durante el sueño van a tener la misma repercusión o peso que las anormalidades durante la vigilia, cosa que no se pensaba antes, se consideraba simplemente como hipertensión nocturna aislada. No, ya el paciente es hipertenso y sabemos que tiene el mismo riesgo cardiovascular que el paciente que tiene solamente hipertensión durante el día. Con respecto entonces también a la hipertensión nocturna, son algunas condiciones que se asocian a hipertensión nocturna o a patrón no Dipper, y ya vamos a explicar un poco qué significa eso. Entonces, pacientes con trasplante de órganos sólidos, eso incluye corazón, riñón, hígado, se benefician de un mapa porque puede que en el consultorio no logremos detectar que son hipertensos. Pacientes con apnea obstructiva del sueño, pacientes con hiperaldosteronismo primario, feocromocitoma, síndrome de Cushing y obesidad, que hoy por hoy es tan frecuente en nuestro medio. Finalmente vamos a hablar del patrón no Dipper. Entonces, lo normal es que todos los pacientes tengan un patrón Dipper. ¿Eso qué significa? Que el descenso promedio de la presión arterial durante la noche sea igual o mayor a un 10% por respecto a la diurnia. Lo ideal es que esa disminución sea entre un 10 y un 20%. No tener patrón, para tener un patrón no Dipper significa que el descenso promedio de la presión arterial nocturna va a ser menor a ese 10%, que va a ser ese paciente que ustedes ven en la gráfica que tiene el color verde más oscuro, que es el patrón no Dipper. Y el Dipper, por el contrario, va a ser el verde más oscuro, que alcanza una disminución entre el 10 al 20%. Pero podemos tener un patrón riser, por ejemplo, que es el paciente que no solo no es no Dipper, sino que tiene elevación de la presión arterial durante la noche. O también el Dipper extremo, que es aquel que tiene caídas muy bruscas y muy profundas de la presión arterial durante la noche. Todos estos patrones son anormales. El patrón no Dipper está ampliamente descrito, que se asocia con mayor riesgo de daño de órgano blanco, con eventos cardiovasculares y con mortalidad asociada pues, a enfermedad cardiovascular. Entonces, estos son los mensajes para llevar a casa, tratando de no pasarme mucho en el tiempo, que el mapa debe ser considerado como un examen ya en este momento de rutina. Ya no es opcional, debe ser de rutina en todos los pacientes en quienes se sospeche hipertensión o que tengan un diagnóstico ya confirmado de hipertensión. Los valores normales para hacer la evaluación de la presión arterial ambulatoria son diferentes a los casuales o a los de consultorio. Una cosa es la guía de la Academia Americana de Pediatría 2017 y otra muy diferente van a ser las tablas de presión arterial normal ambulatorias del grupo alemán. El porcentaje de sobrecarga de presión arterial ya no se va a utilizar más para interpretar el mapa porque no genera información adicional digamos, a lo que uno obtiene en la presión arterial ambulatoria sobre el riesgo de daño de órgano blanco. Solamente vamos a utilizar entonces el promedio o la media de presión arterial sistólica y diastólica tanto en el día como en la noche. Y hacemos la evaluación si el paciente es Dipper o no Dipper. Y hay un conocimiento por general respecto de la población pediátrica, es decir, todavía tenemos preguntas sin responder, no tenemos valores en los niños menores de 5 años. Sin embargo, para este momento es una recomendación y nos ponemos en línea con la población adulta y la Asociación Americana del Corazón. Bueno, eso era todo lo que les quería contar el día de hoy. Muchísimas gracias. Soy orgullosamente Univalle.